Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 6 al versículo 10. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Diga conmigo, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Gloria al Señor. ¿Puede sentarse? Aleluya. Póngase cómodo, siéntese, dígale al Señor, háblame, oh Dios, háblame. No hay como cuando Dios le habla a uno. ¿Ven? Gloria al Señor. Siempre recuerdo aquella vez, estaba orando solo en la iglesia, con las puertas cerradas, en una tarde, a las 4 de la tarde, escuché por 3 veces la voz de Dios, pero es una voz incomparable, una voz muy hermosa, dulce, que uno quisiera escucharla en todo momento. Gloria al Señor. Pero no solamente Dios habla audiblemente, también habla por la palabra, y habla por aquellos que predican la palabra. Al momento de predicar se convierten en unos profetas, porque llevan la palabra de Dios. Gloria al Señor. Esta es la tercera parte del tema titulado Descubre y desarrolla tus dones espirituales. Gloria al Señor. Y el tema, los 9 dones espirituales. Me ha interesado de que toda la iglesia escuche este tema, de los dones espirituales. Porque los dones espirituales no son para beneficio propio, sino para el bien de la obra de Dios, para el bien de los hermanos. Gloria al Señor. No son para beneficio, no son para venderlos, negociarlos, para sacarle provecho. Gloria a Dios. Tenemos 3 punticos que tratar, y es el don de discernimiento, la interpretación de lengua y diversos géneros de lengua. Gloria al Señor. Pero he tratado de hacerlo 2 puntos. En el primer punto, don de discernimiento de espíritu, y los otros 2 puntos, que es la interpretación de lengua y diversos géneros de lengua, en un solo punto, porque casi tratan de lo mismo. Gloria al Señor. Dones de discernimiento de espíritu. Yo quiero ir un poco despacio porque para tratar de explicar lo que significa esto, que es muy importante entre nosotros. El discernimiento de espíritu es muy importante para cada uno de nosotros. Como dice la Biblia, a cada uno le fue dado la manifestación del Espíritu para provecho. No todos vamos a tener el don de discernimiento de espíritu. Por eso se habla que somos un solo cuerpo, que debemos de trabajar los dones en unidad. Unos disciernen, otros interpretan, otros hablan en lengua, otros profetizan, y así sucesivamente. Y hacemos un solo equipo, donde todos jugamos, un equipo del fútbol. Todos tocan la pelota, todos. Así somos la iglesia, un equipo, un cuerpo, para trabajar en unidad. Nadie puede decir mi don es mayor o mi don es menor. Todos los dones en la iglesia, por muy pequeño, insignificante que sea, son importantes. La iglesia no se podía ver bonita si no hubiera quien la barriera, quien limpiara la silla. El predicador no se podía ver bien presentado si no tuviera alguien que le lavara la ropa y le planchara. Por eso es que el hogar es un equipo. Y aunque usted no ve la que lava y plancha en el púlpito, la está viendo por medio
de ese hombre de Dios, ese predicador. Y tiene la misma importancia. Gloria al Señor. Aquí nadie es más grande, nadie es más pequeño. Todos los dones son importantes. Todos los miembros somos importantes. El don de discernimiento de espíritu permite a una persona percibir y entender la diferencia entre la verdad de Dios, los engaños del maligno y el origen y el carácter de las manifestaciones espirituales, así como para identificar la presencia de espíritu maligno y la verdadera naturaleza de las personas. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? Para identificar lo bueno de lo malo. Para identificar si es el Espíritu de Dios que está actuando o si es espíritus demoníacos o es el hombre. Para eso es el discernimiento de espíritu. Si alguien tiene discernimiento de espíritu y discierne que estamos en este momento siendo atacados por un espíritu a la iglesia, esa persona tiene que informar a la iglesia para orar y reprender. No se debe de quedar callado. Y ahí vamos hablando cómo vamos a discernir cuando es un espíritu maligno, cuando es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, como usted lo quiera llamar, y cuando es humanamente hablando. Por ende, el que estudia la palabra profundamente y conoce la palabra, tiene discernimiento cuando son falsas doctrinas y cuando se está hablando de la palabra de Dios. Gloria al Señor y a su nombre. Aleluya. Estamos en una escuela dominical. Gloria al Señor. Aleluya. Percepción espiritual es la capacidad. ¿Qué es la percepción espiritual? Es la capacidad de ir más allá de lo físico. Percepción va más allá de lo físico. Nuestros ojos físicos nada más pueden ver hasta la pared, hasta el cuerpo físico. El que percibe espiritualmente y tiene el don de discernimiento de espíritu va más allá en el mundo espiritual para percibir en el ámbito espiritual, ya sea primero por visión, audición o una comprensión interna. 3. La persona puede percibir, sea por visión, que muestren una visión, hay un espíritu por allí deambulando o está en el cuerpo de la persona y lo está viendo. Es allí cuando no se puede esconder un espíritu, cuando hay una persona que puede percibir las cosas espirituales. También se puede percibir espiritualmente hablando por medio de la audición, o sea, escuchar voces o Dios habla audiblemente. Decimos audición, pero cuando Dios habla, no le habla a estos oídos naturales, sino le habla al espíritu. Es una audición interna, una voz interna que uno escucha. Es una voz que siente que sale de dentro de uno, que significa que le está hablando al espíritu de uno. O una comprensión interna. Puede percibir internamente, ya no es una voz ni una visión, sino percepción, percibir que lo que está viendo o escuchando se trata de un espíritu, se trata de un demonio o se trata del Espíritu Santo de Dios o se trata del hombre. Gloria al Señor. Aleluya. Usted nota que a veces cuando estamos haciendo liberación, yo recuerdo que varias veces el hermano Rafa, estamos a veces libertando y él dice, ese es un espíritu tal, percibió en su espíritu. Ese era un espíritu. Momento uno recibe el don de Dios para percibir los espíritus malignos, para saber si son de Dios o no de Dios. Yo recuerdo una vez, estábamos en un servicio de escuela dominical y de pronto, predicando el pastor,
De pronto llegó alguien y dijo, necesitamos unos hermanos que vayan a orar a la casa. Porque, dijo la mamá, porque mi hija está endemoniada. Entonces tomamos como 3 o 4 personas, no recuerdo bien, y salimos. La prédica quedó ahí, nosotros salimos. Llegamos a la casa y estaba la muchacha endemoniada, pero bien endemoniada, una joven. Y comenzamos la batalla. Demonio, no me voy. Te vas, no me voy. Los demonios no salen a veces fácilmente. Yo recuerdo un pasaje donde Jesús reprendía al demonio. Puedo entender en ese pasaje donde Jesús reprendía al demonio. Y los demonios decían, ¿por qué nos tormenta? Los demonios son demonios. Son tremendos. Y echando fuera el demonio no quería salir. Entonces, yo me fui para el rincón de la casa y puse mi cabeza contra la pared. Ellos quedaban detrás de mí. La muchacha también tenía, o sea, yo pegaba espalda, estaba de frente, espalda con la muchacha. Allá estaban los hermanos reprendiendo. Yo me fui por allá. Y le pregunté al Espíritu Santo y le dije, Espíritu Santo, ¿por qué ese demonio no sale? Así le pregunté. Mira, para hablar con Dios no se necesita tanta bulla, ni tanto escándalo, ni tanto teatros y cosas. Y el Espíritu Santo me dijo, no en una voz audible, fue un pensamiento que llegó, pero fue un pensamiento de Dios. Percibí, mira lo que tiene en el cuello. Cuando yo hago así, ella está de espalda, ella no me está viendo, pero el demonio sí me está viendo. Y de allá me dijo, eso no me lo vas a quitar, pero gritado. Ya sabía lo que Dios me había dicho. Mira cómo son las cosas de Dios. Cuando es de Dios, hermano. Y no hay que ponerle nada. Me acerqué y le dije, un momentico ahí, mis queridos hermanos. No reprendan más. Ya Dios me dijo que era lo que tenía. Y Él me dijo, mira lo que tiene en el cuello, repréndelo. Pero uno tiene que ser sabio. Uno todas las cosas no las puede hacer. Cuando llega a una casa, usted tiene que... Era una joven y tenía que esperar el consentimiento de la mamá, porque no le iba a quitar una cadena de oro que tenía ahí, con unos corazoncitos y unos anillitos, porque podía salir como atracador. Por eso hay que tener cuidado. El diablo se podía inventar, no vinieron y atracaron acá y se fueron. Yo llamé a la mamá y le dije, venga acá, señora, si usted quiere que su hija sea libre, hay que quitarle lo que tiene en el cuello. Y el demonio dijo, eso no me lo vas a quitar. La señora salió corriendo para la cocina y trajo un cuchillo así de este largo, bien puntudo, y cogió la cadena y sin medir distancia, le cortó la cadena y yo vi que la punta del cuchillo le pasó a la muchacha por aquí. Yo me puse la mano en la cabeza. ¿Usted cree que si esa señora hubiera matado a su propia hija, no nos hubieran metido a la cárcel? Y a ella también. Porque yo no me di cuenta cuando ella sacó el cuchillo, ¡ras! Yo me puse la mano en la cabeza, pero la mató. Porque eso era lo que el demonio quería. O sea, la señora no pensó. Entonces después que le quitó la cadena, y sin nada más fue una sola vez. ¡Fuera en el nombre de Jesús! La muchacha cayó ¡pra! Como privada. Y el demonio salió. Hay cosas que a veces tenemos nosotros en nuestras casas, en la cartera, hasta vestidos interiores y ganchos y cosas que tenemos, hasta zapatos que están pactados por los demonios. Por eso usted cuando compre un vestido o algo, usted lo que debe hacer primero es unirlo, orarlo, reprender lo que haya en ese vestido. Porque la gente que no conoce a Cristo pacta su negocio, sus almacenes. Y hoy en día está de moda la alabanza en los almacenes. ¿Y usted cree que son cristianos? No son cristianos, son unos brujos. Bueno, si hay cristianos, que hay personas que son cristianas que tienen almacenes, pero la mayoría tienen eso como amuleto, la alabanza para vender. En las tiendas tienen imágenes con velas encendidas para vender el arroz, la yuca, la papa, la carne y todo eso. Por eso es que el alimento hay que orarlo para santificarlo. Y a su nombre. Esa muchacha nunca más sufrió de eso. Para terminarle, yo le pregunté a la muchacha de dónde había conseguido esa cadena con esos anillitos, y tenía como 2 angelitos también de oro la cadena. Y ella me dijo, me la regaló una amiga, que el papá se la compró y no le gustó y me la regaló. ¿Cree que eso es casualidad, que la amiga no le gustó y se la regaló a ella? La amiga la pactó con los demonios. Entonces ese es un don, no porque yo tenga el don, sino que en el momento que yo le clamé a Dios el don,
reposó sobre mí. Como en cualquier momento puede reposar sobre usted y usted puede actuar. A veces nos da miedo, pero tenemos que levantarnos, por lo menos hablar con el pastor. Pastor, yo vi esto, yo siento esto. Oremos, reprendamos. Entonces podemos actuar. Tengo un ejemplo aquí en Hechos 8:17. Estamos hablando del don de discernimiento de espíritu. Note. Dice Hechos 8:17, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. A su nombre. ¿Quién le ofreció dinero? Simón. Gloria al Señor. ¿Le ofrecieron dinero a quién? Simón le ofreció dinero a los apóstoles para que también le impusieran las manos para recibir el don del Espíritu Santo. Y ahora él quería ese don porque veía que por medio de la imposición de las manos se recibía el don del Espíritu Santo. Y veían que después que recibían el Espíritu Santo, como los apóstoles, hacían milagros y prodigios. Entonces él quería también imitarlos a ellos. Y era una persona bautizada. Era un cristiano que estaba allí con los apóstoles, que se había convertido de la brujería al cristianismo. Hermano, hay que tener cuidado con muchos de aquellos. Cuando digo muchos de aquellos, no me estoy refiriendo que son todos. Pero hay personas que vienen de la brujería al cristianismo y que convertido al evangelio y todavía siguen siendo unos hechiceros y unos brujos. Y andan predicando de iglesia en iglesia, imponiendo manos y dando testimonio que se convirtieron de la hechicería o de la brujería al evangelio para que todo el mundo le abra las puertas para dar su testimonio. Pero el fin de esta persona es dinero, fama. Y parece ser que cuando una persona se convierte de la hechicería al cristianismo, de la farándula al cristianismo, o de la música al cristianismo, o de la fama al cristianismo, inmediatamente comienzan a darle propaganda para que lo inviten en todas partes, sin tener ni siquiera conocimiento de las escrituras, ni siquiera ser doctrinado. Y eso cuando llega una persona de esta en una iglesia de esas se llenan, pero no se llenan porque el Espíritu Santo es el que trae a la persona, es la fama que tiene la persona, la propaganda que le dan, o patrocinan personas con dinero porque quieren sacar provecho de esta conversión cuando la persona todavía verdaderamente está en un proceso, o quizá ni se ha convertido, ni siquiera hemos esperado que dé fruto de arrepentimiento, porque la persona cuando se convierte debe dar fruto de arrepentimiento. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. A mí una persona me dice que está convertida a Cristo y sigue en la mentira, y sigue en la borrachera, sigue andando con una y otra, anda metido en cuento, no me venga a decir que es cristiano. Yo sé que uno para cambiar no cambia de la noche a la mañana, eso es un proceso de cambio, pero que muestre verdaderamente que quiere un cambio, que quiere a Cristo, que quiere abandonar el pecado, porque las personas que están convertidas se conocen, así vuelvan a fallar, y a su nombre, dando mal testimonio del evangelio. Por esa razón es que muchos no se convierten al evangelio, porque tenemos vecinos que son cristianos y entre comillas y dice que son evangélicos. Cuando andan peleando con los vecinos, andan peleando con la vecina, andan peleando con los hijos, andan peleando con el esposo, andan peleando con todo el mundo. Vergüenza debía de darnos salir de la casa con la Biblia en la mano diciendo que somos cristianos. Y a su nombre, que nosotros somos o no somos nada. Así soy yo. Yo antes de convertirme al evangelio dije estas palabras: el día que yo me convierta a Cristo es para convertirme de verdad. Mientras me guste el rock, me gusten las mujeres por ahí, me guste andar haciendo cosas malas, no estoy preparado para eso todavía. Y a su nombre. El verdadero cristiano se conoce. Yo sé que no va a dejar la pelea de la noche a la mañana, no va a dejar la mentira de la noche a la mañana, pero se le ve el esfuerzo, el deseo, se le ve el cambio. Aún su rostro muestra que verdaderamente el Espíritu Santo está en esa persona. Y a su nombre. Déselo fuerte porque Él vive. Entonces cuando un brujo o hechicero se convierte, hay que esperar que dé fruto de arrepentimiento. Y a su nombre. Ofreció dinero.
Y no se me hace extraño que ese mismo espíritu hoy en día esté actuando de la misma manera. Porque parece que los dones hoy se compran. Y a su nombre. Se compran. Cuando ven a una persona que tiene un don, enseguida lo llaman, lo jalan, lo ofrecen y hacen negocio con esa persona. Y a su nombre. Aleluya. Predican por dinero, vendiendo el don. Ministran por dinero, vendiendo el don. Yo sé que la Biblia dice que el jornalero es digno de su salario. Uno va a predicar a algún lugar, uno no tiene que estar pidiendo dinero ni está cobrando por la predicación. Pero si a ti te van a dar una ofrenda, recíbela. Porque si no te dan nada, dale la gloria y un aplauso al Señor. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque si el hombre no te recompensa, tienes una recompensa grande en los cielos. Y a su nombre. Aleluya. Diciendo, dame también a mí este poder. Oye, como si el poder viniera del hombre. Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Lindo este hombre. Quedó listo para el voto. Entonces Pedro le dijo, tu dinero... Él discernió que su corazón no estaba andando bien. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Oiga bien, hay gente que piensa que los dones se obtienen con un cartón de instituto bíblico, que el pastorado se obtiene con un cartón de instituto bíblico, que las profecías se obtienen estudiando las lenguas, pagando, como me ofrecieron a mí. Te vamos a dar un templo grande, te lo vamos a embaldosar y te lo vamos a poner bien hermoso con cielo, aire acondicionado, todos los instrumentos. Oiga bien, todos los instrumentos te vamos a dar. Pero los diezmos que entren, mite y mite. Me querían comprar con dinero y a su nombre. Bueno, yo no le dije que su dinero perezca con él, no, pero sí lo rechacé, porque esto no es cuestión de dinero. Y muchos se han dejado comprar y por eso se sienten obligados a predicar cosas que no son bíblicas, porque ya no predican lo que la Biblia dice, sino lo que su tutor o su patrocinador le dite lo que tiene que predicar. Y a su nombre. Y así hay muchos concilios. Concilios donde mantienen a la persona, tienes que predicar esto. Si tú no predicas esto, te vas del concilio. Yo sé que si una persona está predicando conforme a la palabra y quiere predicar conforme a la palabra, no podemos meterlo en enseñanza de hombre y a predicar cosas de hombre. Claro que si se sale de la escritura, claro que se tiene que ir del concilio. Pero si el hombre quiere predicar la verdad, tiene que dejarlo que predique la verdad. Y tienen a los pastores controlados. No tienen libertad. Y a su nombre. Bueno, Dios tenga misericordia. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No se obtiene con dinero. El don de Dios no se compra, ni se vende. El don de Dios no está en una tienda, que cuando usted quiere va y compra un don. No, el don de Dios es un regalo que viene del Espíritu Santo, dado por el Espíritu Santo, y se lo da a quien Él le parezca. Usted se lo puede pedir y Él se lo puede dar. Si Él quiere, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. Tú no tienes aquí cabida en estos dones. Estos no son para ti. O sea, no tenía vergüenza. Oiga, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, era cristiano y estaba lleno todavía de maldad. Y ruega a Dios. Yo no voy a rogar, ruega tú para ver. Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es tu corazón que está dañado, Simón. Gracias a Dios que aquí todos somos cristianos, hermano. Aleluya. Ese Simón, cuando nos convertimos, se quedó allá en el mundo. Se murió y a su nombre. Oiga bien, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad te veo que estás. Discernió.
su espíritu, ¿cómo estaba? Lleno de maldad, de amargura. No estaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está en un corazón así lleno de maldad. Esto me hace pensar que a pesar que era cristiano, él no se arrepintió de verdad, a su nombre. Porque cuando uno se arrepiente de verdad, Jesucristo lo limpia de toda maldad. Y en este hombre había maldad. No estaba verdaderamente arrepentido. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí, demasiado tarde, mi hijo, al Señor, para que nada de que habéis dicho venga sobre mí. Ay, ay, ay. Y Simón, aquí no es rogar por mí, aquí me tengo que arrepentir yo o de no. Candela, mijo, horno corrido, mijo, y a su nombre. Déselo fuerte porque él vive y a su nombre. ¿Están aquí? Está ahora en su casa y con el cuerpo acá. Y a su nombre. Gloria a Dios. Identificar el origen. O sea, el origen de dónde viene el espíritu. Permite saber si un espíritu o una manifestación proviene de Dios. O sea, el discernimiento de espíritu permite saber si un espíritu proviene de Dios o proviene del maligno o proviene del hombre. Es necesario que la iglesia, por el conocimiento de la palabra, conozca quién es el verdadero y quién es el falso. A su nombre. Yo siempre he dicho, hermano, la palabra de Dios es un discernidor. Si tú conoces la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, profundiza la palabra de Dios, tú puedes conocer cuando un hombre es de Dios, cuando una mujer es de Dios, porque la palabra va a sacar a flote lo que es verdaderamente la persona. Aleluya, permite saber si una manifestación proviene de Dios, de los demonios o de un espíritu humano, revelando el tipo de espíritu involucrado en una situación. Vamos a poner un ejemplo de una situación. De pronto estamos orando y comienza ahí una persona a revolcarse ahí. Es bueno tener en los guerreros de oración personas que tengan discernimiento. Pero el discernimiento de espíritu va a identificar qué clase de espíritu está en esa persona. Si es un demonio o es el hombre. Hay que tener mucho cuidado, predicadores y hombres de Dios, que Dios los usa ministrando. Porque hay personas que se meten en las iglesias haciéndose los enfermos, no estando enfermos, para que oren. Y después sale y que sano, no tenía nada, sino burlándose de la persona. Y ahí es donde discierne. Oiga bien, les voy a contar más o menos un testimonio. Más o menos, no me lo sé bien, pero más o menos que yo escuché. Había una campaña, y mal no estoy, unos jóvenes tomaron una silla de ruedas y se sentó uno en la silla de ruedas. Para que cuando dijera el predicador, levántate, entonces él se levantaba. Para burlarse de los cristianos. Y decían, para que vean cómo se ponen estos cristianos cuando se levanta uno de la silla de ruedas. Se vuelven locos, a su nombre. Y estaba el joven de la silla de ruedas allí con el otro a su lado. Inválido, entre comillas. Y el predicador subió, y apenas el predicador subió, Dios enseguida le dijo la situación de la persona. Donde está el Espíritu Santo, Dios no deja en vergüenza a la iglesia. Ni al siervo está en ese, a su nombre. ¿Sabe? Cuando se terminó la prédica, si no estoy mal, es más o menos así, pero es así. Le dijo, de ahí no te vas a parar más, porque vienes a burlarte de Dios. Y ahí se quedó inválido. Dios lo dejó inválido, para que respete a su nombre. Alguien me dijo a mí, hermano, corra, venga acá, que tengo mi hija enferma, está sando de la fiebre. ¿Sabes que a los cristianos nos gusta orar? Salí corriendo. Llego. Esta es la niña que tiene, con fiebre, hermano, ore por ella. Yo le pongo la mano. Puedo discernir que la niña no tenía absolutamente nada. ¿Qué es lo que quería hacer el diablo? Ponerme mejor ahí para reírse de mí. A su nombre. Hay personas que usted la ve endemoniada, pero no están endemoniadas. Es un espectáculo, una payasada que hacen ahí para poner a la gente a orar y a gritar y a reprender.
El diablo es malo. Los demonios son malos. El hombre tiene un corazón perverso y malo. Y a su nombre. Por eso hay que tener discernimiento de espíritu. Y a su nombre. Cuando alguien te viene a pedir una ayuda, un favor, muchas veces esa persona tiene más que tú. Y a su nombre. Hay que tener discernimiento a quién se le da y a quién no se le da. Personas que van de casa en casa pidiendo, pero por medio del dar o del recibir, transmiten demonios de ruina. Hay que saber a quién se le va a dar. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Tengo aquí un ejemplo en Hechos capítulo 16. Anote y apunte, porque lo que está escrito no se olvida. Cuando decimos que estamos en una escuela, debemos traer libreta para anotar. Y a su nombre. Dice Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Gloria al Señor. Mira, hermano, cuando alguien te esté dando una palabra que aparentemente venga de Dios y que te esté diciendo la verdad, debe tener discernimiento. Si ese profeta lo que tiene es un espíritu de adivinación, pero como no tenemos discernimiento, salimos a abrazarlo y a besarlo, a hacer amistad con esa persona. Y así hay muchos profetizando y van de lugar en lugar profetizando, y lo que tienen son espíritus de adivinación. Y así los lanzan al ministerio. Así los llaman en las iglesias. Pero no son nada más que espíritus de adivinación. Patrocinando a un demonio. Porque no tenemos el discernimiento de espíritu. Yo no estoy diciendo que todo el que profetiza, porque me gusta aclarar que todos los que profetizan tienen demonio. Yo no estoy diciendo eso. Hay hombres dentro del evangelio que son hombres llenos del Espíritu Santo y que hablan y profetizan palabra que viene directamente de Dios. Pero en medio de esta viña también se camuflan zorras. En este campo que hay trigo, también hay cizaña. Y debemos de aprender a discernir entre el trigo y la cizaña para no caer en el engaño y en las garras del diablo. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. No todo el que dice Señor, Señor es un verdadero cristiano. No todo el que predica la palabra de Dios o profetiza es un verdadero cristiano. Por eso hay que conocer la palabra de Dios y a su nombre. Por eso hay que tener discernimiento y a su nombre. Y si una persona cae en un falso pastor, en una falsa iglesia, aunque intente guardar la palabra de Dios, no se va a salvar, porque lo que está recibiendo es un espíritu de engaño y a su nombre. Alguien dijo: hay muchos de los testigos de Jehová que se van a salvar, hay muchos de los pentecostales que se van a salvar, hay muchos de los católicos que se van a salvar. Estoy de acuerdo en una parte: si vienen a Cristo y se arrepienten, no van a llegar al cielo. Los idólatras no heredan el reino de los cielos. Los que no creen en Jesús como Dios no entran al reino de los cielos y a su nombre. Entonces hay que tener discernimiento qué espíritu se está moviendo en las enseñanzas y a su nombre. Espíritu tiene esa persona con la cual andas tú, con la cual ese hermanito que tanto quiere, que andas para arriba y para abajo con él, tiene que discernir si verdaderamente es un hermanito o es un lobito. Y a su nombre, discernir si el pastor que tiene al frente tuyo es un lobo o es un verdadero cristiano. Pero no te dejes engañar.
y a su nombre. Por eso es que a veces caemos en las garras del enemigo, porque a veces no discernimos verdaderamente quién es quién. Esta, siguiendo a Pablo, y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la verdad. ¿Es mentira o es verdad que eran siervos del Dios Altísimo? ¡La verdad! Y hoy en día viene un adivino diciendo la verdad y ya lo tenemos como siervos de Dios, porque no tenemos discernimiento. Ya su nombre. Oiga. Y esto lo hacía por muchos días. O sea que muchas veces esta mujer, cuando ellos iban, se le presentaba y le decía siempre la misma palabra, y a su nombre, con un espíritu de engaño, de adivinación. Pero en una de estas salidas donde ella salió, fue donde Pedro discernió de que esto no venía de parte de Dios, sino de un espíritu de adivinación, y a su nombre. Porque hoy hubiera sido un pastor de hoy en día, le sale un espíritu de adivinación por ahí, diciéndole ciertas verdades, se lo trae para la iglesia y lo bautiza y lo pone a predicar y lo lanza al ministerio porque tiene un don de profecía. Y a su nombre. Estamos en unos tiempos peligrosos, en unos tiempos que tenemos que tener mucho discernimiento y los ojos bien abiertos. No te dejes ganar por los abracitos, la sonrisa, el cariñito, la platica, lo bonito. Discierne qué es lo que hay detrás de ese maquillaje. Y a su nombre. No estoy hablando de pintura de la cara, sino de un disfraz. Muchos se disfrazan como ovejas, pero son lobos rapaces. Y a su nombre. Este diablo pensaba que se iba a salir con la suya, pero a Dios nadie lo engaña, hermano. Y a su nombre. El hombre puede engañar al que presta diario, se puede volar. Puede engañar al de la tienda, se puede ir y no pagarle. Puede engañar al pastor, al profeta, puede engañar a papá, puede engañar a mamá, puede engañar al hombre, en otra palabra. Y se puede burlar del hombre. Aún se puede burlar hasta del mismo diablo. Vea lo que es el hombre. Se puede burlar del mismo diablo. Porque yo he visto hombres que son satánicos y están destinados a morir en una fecha determinada por los beneficios que le ha prestado Satanás. Pero en ese momento viene Dios y lo rescata. Y el diablo queda burlado porque Dios lo rescata de la brujería y de la hechicería. Podemos burlar de todo el mundo. Y nos podemos esconder donde quiera que lo escondamos. Y hacer lo que nos dé la gana. Y todo el mundo puede predicar lo que le dé la gana. Todo el mundo puede engañar como le dé la gana. Pero un día, cuando ya se pase lista, ahí va a aparecer todas las fechorías y maldades. Si no nos arrepentimos antes. Y a su nombre. Yo pensaba que usted le iba a dar un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Oiga. Esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió, se regresó y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo. ¿En el nombre de quién? Del pastor, de Mahoma, de María, de José, de Pablo. ¿De quién? En el nombre de Jesucristo, que tiene toda autoridad y todo dominio en el cielo y en la tierra. Y a su nombre. Aleluya. Que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Cuando Dios muestra, Dios respalda. Y a su nombre. Así que lo que el apóstol vio, Dios lo respaldó para hacer libre a esa mujer. Pero las cosas no quedaron allí. No quedaron allí. Ay. Siga leyendo para que vea lo que le pasó a este apóstol por echar fuera ese demonio. Y a su nombre. Déselo fuerte porque él vive. Distinguir la verdad del error es fundamental para identificar las falsas doctrinas. Oye, el discernimiento de espíritu es fundamental. ¿Para qué? Para identificar. Mire, hermano, para que vea que yo tengo discernimiento, hay muchos que no están aquí. Hay muchos que no están aquí, a su nombre. No están metidos ahí. Y por eso es que la palabra pasa así. Y pregúntele ahora que salga alguien. Que Dios le guíe. Y pregúntele, ¿de qué predicaron hoy? No, hermano, esa prédica estuvo buenísima.
buenísima. ¿Pero qué predicaron? No sé, pero estuvo buenísima. Y a su nombre. Por eso es que la palabra muchas veces no hace efecto en nuestros corazones, porque no discernimos la palabra. Para que se dé cuenta que tengo discernimiento yo. Gloria al Señor. Entonces, es fundamental para identificar las falsas doctrinas. Ya que le voy a preguntar otra vez. Los engaños del diablo. ¿Engaños de quién? Lo desperté de ese sueño, hermano. Y a su nombre. Entonces el discernimiento es para identificar la falsa doctrina y los engaños del diablo. Asegurando que las enseñanzas y el comportamiento de las personas estén alineadas con la palabra de Dios. Se va a discernir que la persona estén fundamentada o cumpliendo o alineada con la palabra de Dios. Tu vida debe estar alineada. Mi vida debe estar alineada con la palabra de Dios. Si tu vida y mi vida no está alineada con la palabra de Dios, estamos mal. Ese nombre. Déselo fuerte, hermano. Apenas son 6 hojitas, nada más llevamos 3. Gloria al Señor. Tengo otro ejemplo. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué nos manda el apóstol Juan? A no creer en todo espíritu. Ahora le va a decir cuáles son los espíritus en que no debemos de creer. Sino probar los espíritus si son de Dios. O sea, hay que probar los espíritus de los predicadores, de los hermanos, si ese espíritu es de Dios, si esa profecía es de Dios. No es malo probar si la persona está hablando de parte de Dios o no. En el libro de Apocalipsis, en una de las iglesias, el apóstol dice: ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Oiga, la iglesia probaba, la iglesia de antes probaba al que se decía ser apóstol. Y muchos salían engañadores, mentirosos. Gloria al Señor. Y oiga bien, no solamente ellos probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, sino que también cuando los apóstoles le mandaban cartas escritas a la iglesia, ellos escudriñaban las escrituras para ver si estaban de acuerdo con lo que ellos decían con las escrituras. Ellos no se dejaban engañar. Todo lo que los apóstoles decían, ellos lo escudriñaban para ver si venía de parte de Dios. Usted nada más escucha la prédica, pero cuando llega a la casa tira la Biblia por allá y no se pone a escarbar y a escudriñar para ver si lo que usted escuchó viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Coge la Biblia el siguiente domingo cuando vuelve. Hay muchos cristianos que han sido engañados por predicadores y están en lugares equivocados porque no leen la Biblia. Y a su nombre. Y a su nombre. Es difícil engañar una iglesia que sea bíblica. Es difícil engañar una iglesia que escudriñe la palabra. Es difícil engañar una iglesia que estudie la palabra. Y a su nombre. Nadie le va a venir con cuentos, con chistes, con palabras de hombre. Porque usted, cada palabra que escuche en la predicación, debe de relacionarlo con las escrituras para ver si está allí esa palabra. Y a su nombre. Déselo fuerte porque Él vive. Santo su nombre. Qué tristeza a veces ver la iglesia de hoy que no tiene discernimiento. Cuando vemos una mujer por allí en un video acostada en el altar, entonces todo el mundo va pasando y le va echando dólares encima. ¿Sabes que no recuerdo cuál es el propósito de eso? Y la gente echándole dólares encima. Cuando te dice ven a pactar, ve y siembra para que Dios te sane. Cuando la sanidad es un regalo de Dios. No hay que pagar por las sanidades. No hay que pagar por escuchar la palabra de Dios. No hay que pagar por la palabra de Dios. No hay que pagarle a nadie para que nos dé la palabra de Dios. Porque de gracia hemos recibido y de gracia debemos de dar. Y a su nombre, aleluya, santo su nombre, la gloria. Qué triste ver hoy en día cómo la iglesia, porque no lee la palabra de Dios. No le pide dirección a Dios. No le pide que Dios le ilumine la verdad. Aleluya. Y a su nombre. Santo su nombre. Amado, no creáis
a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Oiga, ¿cuántos años hace que se escribió esta carta? Aproximadamente 1800 años. El apóstol Juan murió de 94 años. Y si en ese tiempo el anticristo ya estaba en el mundo, ¿qué queda para hoy? Y a su nombre. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Todo aquel. El verdadero cree que Jesucristo era verdadero. Cree que Jesucristo era hijo de Dios. Cree que Jesucristo murió en la cruz, bajó de la cruz o lo bajaron de la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y a su nombre, aleluya. Pero muchos falsos anticristos dicen que el Cristo al cual adoramos y que es Dios verdadero, dicen que es un Cristo falso. Esos son los anticristos. Dicen que Cristo todavía no ha nacido, que todavía no ha nacido el que va a libertar el pueblo de Israel. Y a su nombre. Y tienen otro por dioses y Cristo. Y a su nombre. Cuando ese inicuo aparezca, lo que va a decir, el primero que vino es falso. Ese no era el Cristo. El verdadero Cristo soy yo. Y entonces a ese falso, entonces los que están allá afuera, sí lo van a seguir y sí lo van a escuchar. Y a su nombre. Porque pueden encajar bien. Dáselo fuerte. Aleluya. Y óigame esto. Yo traje el texto bíblico de una Biblia paralela que lo describe con más claridad. Y es la Biblia Dios habla hoy. Oiga lo que dice esta Biblia. El mismo texto bíblico, primera de Juan 4:1. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios. Es el que Dios inspira para que hable el pueblo, el profeta. Se dice, no crea a todo aquel que dice que es inspirado o está profetizando de parte de Dios. No crean a todos. Para creer en alguien, en alguno de ellos, primero que tiene que hacer, probarlos y a su nombre. Si no, pónganlo a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos o están dentro de ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Imagínate tú si cuando el apóstol escribió esto dijo que el mundo estaba lleno de falsos profetas. ¿Qué queda para hoy, hermano? Religiones hay en el mundo, miles, y todos dicen tener la verdad. Escuche, porque uno dice, mi religión fue fundada primero, por eso es la verdad. La de ustedes fue de último. Pero esto no se basa en que fue fundada de último primero. Esto se basa en que estemos viviendo la palabra de Dios. Haya venido primero o haya venido de último, se basa en que estemos viviendo la palabra de Dios. Y a su nombre. Porque aquellos que dicen que vinieron primero, entre comillas, están errados. No viven la palabra de Dios. El venir primero o venir de último no demuestra que somos verdaderos o falsos. Lo que demuestra que somos verdaderos es que nosotros tengamos las enseñanzas de las Escrituras y las vivamos. Oiga, lleno de falsos profetas. De manera que pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre, que es lo que quiere decir verdadero, tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino en carne, que nació de María, creció, fue crucificado,
bajado de la cruz, sepultado y al tercer día resucitó. Es verdadero. Pero el que no cree que Jesucristo ni siquiera ha nacido es un anticristo. Tiene el Espíritu de Dios. El que reconoce así a Jesús no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Y ustedes han oído que ese espíritu ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ya su nombre. Ya veo que habla con más claridad. Por eso cuando usted está leyendo, haciendo un exégesis del tema, usted tiene que buscar las Biblias paralelas. Bueno, eso lo vamos a enseñar. ¿Usted quiere escuchar eso? Venga el día ¿qué? Martes a las enseñanzas de hermenéutica y homilética. Y vea, si usted no se pierde una clase, va a quedar aquí cortante. Ya su nombre.